Oportunidad nos encontramos para entrar a Tehuánuco con Luis Ore Ibarra, quien es especialista en resolución de conflictos y también mediador profesional y consultor en negociaciones y procesos de consenso. Bienvenido, Luis, y gracias por esta oportunidad. Gracias, Paloma, a ti por la invitación. Bien, podemos hablar un poco acerca del impulso de la inversión minera sostenible para el desarrollo económico del país, el desarrollo económico de las regiones también y la reducción de la pobreza. ¿Cuáles serían los principales desafíos que enfrenta la minería sostenible en términos de inversión y cómo esto puede ser superado para poder garantizar el desarrollo económico equitativo, sobre todo? Ya, bien general el marco que me pones porque podríamos hablar horas o días, pero en general puedo decirte que cuando se anuncia la llegada de un proyecto de inversión minero, la población puede tener temores, que pueden ser ciertos o no, pero tienen temor a que haya afectación en la calidad, cantidad y acceso al agua, recursos hídricos, o temor a la contaminación del medio ambiente, el ambiente. También las personas desean tener beneficios económicos de las actividades que se realizan en sus zonas. Y esto tiene un sentido de pertenencia o un sentido de deseo de no sentirse excluidos. Y también tiene una preocupación de participar en la toma de decisiones que les vayan a afectar. O sea, la gente se pregunta, oye, si han habido abusos en el pasado, ¿estos van a continuar? ¿O puedo creer realmente en lo que me dicen, la información que me proporcionan? Por eso es que hay procesos o mecanismos para generar información que sea creíble y confiable, que no se utilizan muy a menudo. La gente se pregunta, oye, ¿voy a tener voz en la toma de decisiones? ¿Respetarán mis derechos? ¿Entienden realmente cuáles son estas preocupaciones y necesidades que tengo? Entonces, estos son, digamos, en general los retos y desafíos que tiene un proyecto minero cuando va a involucrarse o ayudar a que haya participación, o cómo hacemos para escuchar las preocupaciones y aspiraciones que tiene la población vinculadas a un proyecto de inversión. Bien, para que la población pueda conocer en términos generales, el Perú tiene políticas, marcos regulatorios esenciales para poder promover esta inversión minera que no solo sea rentable, sino también social y ambientalmente responsable, que es lo que se busca. Claro, o sea, hay bastante normativa, uno para promover las inversiones y también hay normativa con derechos y obligaciones tanto del mismo Estado, de las empresas y de la población. Pero muchas veces no se conocen estos derechos que las personas tienen. Entonces, si las personas sienten un temor y no saben que tienen un derecho o los canales legales para defender sus derechos, muchas veces alzan la voz y dicen, oye, présteme atención, y si no, vemos protestas, marchas, manifestaciones. Y ahí el problema es que no nos estamos involucrando bien o no tenemos los canales o las estrategias o los procesos adecuados para escuchar a la población y abordar juntos estos retos y desafíos que puedan tener. Disculpe. En todo caso, ¿cuáles podrían ser los aspectos claves, por así decirlos, que deben considerarse para poder asegurar una operación minera y que sea verdaderamente sostenible, sobre todo a largo plazo, ya que una operación minera sostenible, formal, genera beneficios económicos para el país? Claro. Para que una comunidad dé una bienvenida positiva a un proyecto minero, la comunidad tiene que creer y sentir que va a estar mucho mejor de lo que estaba antes de que llegue el proyecto. O sea, el proyecto debe ser percibido como un buen vecino y contribuyente al desarrollo. O sea, no debe ser visto como un riesgo a la tranquilidad o como un generador de miedos, ni promotor de impactos que puedan ser considerados irreparables. O sea, es clave entender las perspectivas diversas a través de procesos de involucramiento adecuados para primero abordar el temor y luego abordar el temor primero abordar el temor y luego los beneficios o el valor que se trae. Si queremos dar
viabilidad a los proyectos, primero necesitamos escuchar para entender y no para refutar. Escuchar para conectarnos con el otro, como ser humano, abordando estos intereses y necesidades básicas de ser apreciado, ser valorado, este sentido de ser respetado o tener un sentido de pertenencia o de no sentirse excluido, como decía al principio. Y también es importante este sentido de autonomía. Las personas no quieren ser objeto de imposición, o sea, las personas quieren ser escuchados seriamente respecto a cosas que les pueda afectar. Pero debemos enfocarnos en los intereses, necesidades, preocupaciones, más allá de las posiciones. Las posiciones es lo que dice lo que uno quiere. Quiero tal cosa, o no quiero el proyecto, o sí quiero el proyecto, pero hay que entender para qué decimos o tenemos una posición. Por ejemplo, cuando alguien dice no a algo, es porque le está diciendo sí a otra cosa. Si yo digo, por ejemplo, no, no quiero ese proyecto, es porque tengo o estoy tratando de cuidar un interés respecto a me van a impactar el agua, me van a impactar el ambiente, me van a escuchar. Entonces, hay que entender seriamente a qué le estamos diciendo que sí. O sea, tenemos que aprovechar la creatividad de poder trabajar juntos para poder generar beneficios para todos. O sea, tenemos que abordar un enfoque de beneficios mutuos para la negociación, la interacción, la construcción de relaciones de confianza. Y también es importante usar procesos que generen información creíble y confiable. Tenemos un proceso que se llama el proceso de búsqueda conjunta de información. Y esto, si bien no está en las normas mineras o ambientales, yo tuve oportunidad de participar en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo como subsecretario de Diálogo en la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, y en el año 21 elaboramos varios protocolos, manuales, guías, metodológicas para intervenir en las situaciones de conflicto. Y uno de los temas que incluimos en esta normativa es el proceso de búsqueda conjunta de información. Y la verdad no sé qué tan público sea o qué tanto se haya difundido, pero es una oportunidad importante para generar información que sea creíble y confiable para todos cuando hay situaciones complejas. Pero en general, un proyecto de inversión o el ciclo de vida de un proyecto, desde que se hace el diseño del proyecto hasta la construcción del mismo, debería estar enmarcado en un proceso de construcción de consenso para generar relaciones de confianza de largo plazo con beneficios para todos. Y esto es básico desde hacer un diagnóstico de la situación, de los actores y los intereses que están en la zona en donde se va a hacer el proyecto, hasta los momentos de relacionamiento y diálogo continuo cuando ya esté en operación un proyecto. Bien, bueno, es importante lo que se menciona, ¿no? Hablar también de la escucha activa con la población, con la comunidad. Ahora, hay otro tema, ¿no? Que muchas veces usted dice, claro, entra una operación minera y se supone que directamente la comunidad donde se está trabajando debe ser la que cambie la calidad de vida, mejore la calidad de vida de las personas. Ahora, Correcto. ¿hasta dónde es la responsabilidad de la operación minera, de la compañía minera, para que esto pueda suceder? Porque una empresa minera formal genera, pues, canon, regalías, pero el dinero directamente no lo da la empresa. Y eso es necesario poder aclarar a la población, porque la población piensa, de manera sesgada, que la empresa minera está operando ahí cerca a su casita, cerca a su pueblito, y ellos tienen que dar para el hospital, ¿no? Para la escuela, que muchas veces sucede. Pero, ¿cómo es este proceso para que llegue a suceder eso? ¿No? Porque muchas veces hemos escuchado que los gobiernos regionales se quedan con el dinero o es responsabilidad del MEF. ¿Cómo es el proceso para que la población pueda entender? A ver, cuando hay un proyecto de inversión, como cualquier actividad económica, la gente tiene que pagar impuestos, IGB, impuestos a la renta, etcétera. Pero en el mundo de la minería también hay este dinero que es el canon, que se distribuye cierta cantidad de dinero a gobiernos regionales, a gobiernos locales. Y cada uno de estos, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, tienen obligaciones
con la población y para eso existen, ¿no? Tienen que construir colegios, hospitales, carreteras, etcétera. Brindar cosas, satisfacer necesidades básicas de la población, lo que le corresponde a cada uno de estos estamentos del Estado. Las empresas también, además, tienen oficinas de relaciones comunitarias, tienen oficinas de gestión social o de sostenibilidad, en el que pueden tener dos funciones. Uno, ayudar a que las comunidades lleguen al gobierno, así hacer como lobby o agente de intereses de la población para decir, oye, gobierno, no hay colegio, no hay comisaría, no hay hospital. Entonces, la empresa podría ser un aliado de la comunidad para que el gobierno haga lo que debe de hacer. ¿Ok? O sea, uno es también que las comunidades deberían reclamarle a sus gobiernos que hagan la chamba o el trabajo que deben hacer. Pero además de esta labor de acercar a la población hacia el gobierno, las empresas también tienen oficinas de relaciones comunitarias y esto va conectado con algo que se llama valor compartido, porque las empresas durante muchos años han crecido y se han acusado a las empresas que solo las empresas se benefician, pero hace unos años Michael Porter escribió algo sobre que lo acuñó, le puso el nombre de valor compartido, y que no es otra cosa que generar producción minera, energética, lo que fuera, pero además generar bienestar integral en la sociedad. O sea, yo como empresa, ¿qué puedo hacer para darle beneficios a la población? Cosas que estén alineadas a mi trabajo. Por ejemplo, si tengo que hacer una carretera para que pasen camiones, puedo hacer la carretera más grande para que pasen, además de camiones, también el transporte para transportar productos que se produzcan en la zona. O sea, como si quiero generar energía eléctrica para mi proyecto, también puedo no solo usar la energía eléctrica si construyo, no sé, pues una represa, unas mini centrales hidroeléctricas, ¿cómo utilizo esto? No solo para la mina, o para el campamento minero y para el proyecto, las operaciones, sino cómo también la población se puede beneficiar de esta energía eléctrica que genera la empresa. Porque de hecho va a generar un mal sentimiento y rechazo si tú tienes una población que no tiene electricidad y al costado tiene un proyecto minero que tiene electricidad. Van a decir, oye, ¿por qué ellos tienen y por qué nosotros no? No es, digamos, obligación de la empresa hacer estas cosas, pero si uno quiere que su proyecto sea bien recibido, la población tiene que estar contenta con la presencia de la empresa o del proyecto en su zona. Por eso es que digo que para que un proyecto sea bien recibido, o sea, bien recibido. bienvenido, claro, la población tiene que sentir, creer, evidenciar que está mucho mejor de lo que estaba antes. Por eso también hacen cadenas productivas, generan emprendimientos, dan algún fondo social para que, por ejemplo, se puedan prestar dinero como un fondo, una mini caja de ahorros. Entonces la gente se puede prestar dinero de ahí para hacer sus emprendimientos y después paga, etcétera. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer, eh, pero no es que sea obligación de la empresa, pero si la empresa quiere que lo quieran y que lo aprecien y lo respeten, de hecho tendría que hacer estas cosas, ¿no? Por ahí va la cosa. Claro. Y justo hablando de algunos conflictos entre las comunidades, justo le mencionaba hace un momento sobre, centrándonos ya aquí en Huánuco, en la región de Huánuco, hay una empresa minera que ha tenido algunos inconvenientes, ¿no? Un alcalde ha denunciado que hay contaminación en las lagunas y que se han desaparecido 2 lagunas de esta minera, por producto de, pues, el trabajo de esta minera en la Uricocha, que ya debe tener más de una década aquí en Huánuco trabajando. Y bueno, pero el día de la diligencia, muchos pobladores no han estado ahí, ¿no? No han estado ahí y se vio que sí estaban las lagunas.
Sin embargo, puede haber contaminación, esto está por determinarse, pero usted como especialista en resolución de conflictos, ¿qué es lo más recomendable en el actuar tanto de la autoridad, el actuar de la empresa y el actuar de la población y también de las entidades correspondientes para realizar la fiscalización? Ujú. Bueno, son varias cosas, pero uno de los secretos es hacer las cosas de manera participativa. Cuando dices, por ejemplo, que la población no participó de estas evaluaciones, de estas cosas que se hicieron, ahí la comunidad se pierde la oportunidad de ver que se haga el trabajo bien o que de repente no se hace el trabajo bien de fiscalización. Y por eso hablaba de este proceso de búsqueda conjunta de información hace un momento, Ujú. en que la población, la empresa y el mismo gobierno podrían juntarse los tres y definir juntos qué información quieren levantar, qué información quieren generar y definir juntos cómo van a recoger esta información. Por ejemplo, vamos a hacer un monitoreo participativo del agua. Entonces hacen ese trabajo conjunto. Primero se capacita a la población sobre en qué consiste un monitoreo, qué se hace, cómo se hace, y después se va a campo y se hace. Pero el secreto es participar. Muchos dicen, hay que ver para creer, ¿no? Decía Santo Tomás, uno de estos. Eh, pero, pero la población, lo peor que se puede hacer es que la población se sienta rechazada, desplazada y no incluida en estos procesos. Porque si ya la situación actual del país, las personas no confían mucho en las empresas o en algunas empresas, la población tampoco confía en los gobiernos que tienen. Entonces, ¿qué hacemos para generar confianza? Y este proceso que le menciono de búsqueda conjunta de información es importante. Y si gustas, yo puedo compartirte estos lineamientos y protocolos para intervención del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales en asuntos de gestión social y diálogo, para que lo pueda estar a disposición de la población. Y ahí uno de estos anexos menciona este proceso de búsqueda conjunta de información, que creo que es útil que lo conozcamos. Sí, gracias. Sí, me encantaría, gracias. Dentro de todo este conflicto se puede generar o se podría generar el tema de la politización también. ¿Qué podemos hacer ahí también nosotros como comunicadores sociales, como la población en general y sobre todo las autoridades, como le digo, involucradas en este tema de fiscalización? Si bien es cierto, yo hablé con el fiscal de aquí de FEMA, y él mencionaba que más bien hacía un llamado a la población, hacía un llamado incluso a la academia, que es importante que también se encuentre ahí en el lugar de los hechos, para que participen, lo que usted está mencionando. Mm, claro. Claro, creo que la palabra politización puede generar varias ideas, ¿no? Porque algunos dicen, oye, no, la persona se está aprovechando de este problema porque tiene intereses políticos. Y ya, ok, entiendo, entiendo lo que dices, pero ¿cuál es el propósito de aprovecharse, entre comillas, por temas políticos? Si hay una situación difícil, compleja o hay un problema, de hecho se le tiene que poner foco al problema. Así es. Si lo utiliza uno, digamos, en el peor de los casos, ¿no? Si alguien quiere evidenciar un problema, hacerse famoso, reclamando por algo, pero su último propósito es convertirse en autoridad para levantarse en peso las arcas del gobierno, o sea, por actos de corrupción, bueno, eso está mal. Pero si alguien está buscando reconocimiento y defensa de derechos para convertirse en autoridad y hacer las cosas bien y desarrollar a su población sin tema de corrupción, está bien, creo yo. Entonces, el tema es, ¿cuál es el verdadero interés de las personas que usan como caballito de batalla un conflicto o lo utilizan para politizar las cosas? En mi experiencia, si usamos los procesos adecuados, como este proceso de búsqueda conjunta de información o el proceso de construcción de consenso, donde se identifican múltiples actores, se genera o se identifican quienes pueden representar a diferentes grupos de actores para tener un proceso más
participativo, de diálogo digno, donde todos se sientan escuchados, respetados, todos crean que pueden influir en los resultados de un proceso de diálogo para abordar una situación de conflicto. O sea, si se hace esto, los que tienen intereses políticos personalísimos, por decirlos de alguna manera, light, digamos, el que quiere pasarse de vivo y actuar en su único exclusivo beneficio y no en beneficio de la población, con los procesos adecuados se puede desenmascarar, porque el propósito de usar procesos adecuados es para incluir a todas las voces. El secreto es que todos sean escuchados y cómo abordamos juntos estos retos y desafíos. Por eso a veces a mí me llaman, uno, o para capacitar a las personas para hacer estos procesos mejor o para participar mejor en los procesos de diálogo, o me llaman para yo facilitar espacios de diálogo como mediador. Y como mediador mi rol es neutral, independiente. O sea, yo sirvo con un proceso que le da condiciones iguales para todos, para que todos puedan ser escuchados, identificar sus intereses y pensar juntos cómo podemos abordar o resolver estos problemas. Pero no es porque tú quieres o porque yo quiero, sino es qué es lo que de verdad te mueve y te motiva, cómo pensamos juntos, así dos cabecitas piensan mejor que uno, si se sientan lado a lado para enfrentar el problema de manera conjunta. Eso es mejor que ponerse en modo antagónico, echar culpas, atribuirle intenciones al otro, o meterse en un juego interminable de quién tiene razón y quién está equivocado. Porque la verdad es que no todos conocemos, la verdad es tan compleja Sí, que la situación que vemos es lo que vemos más lo que interpretamos y a la conclusión a lo que llegamos. Pero así como es. todos tenemos percepciones selectivas o parcializadas, a veces vemos pedacitos de información. Y si, por ejemplo, dibujamos un 6 en el piso, para mí puede ser un 6, pero para el que está enfrente puede ser un 9, porque lo está viendo desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y el problema es que no tenemos esta conversación profunda para entender qué información estamos viendo, cómo lo estamos interpretando y a qué conclusiones llegamos. Claro. Justo hablando de esos temas de conflictos y sobre proyectos mineros, en este caso, ¿existen en el Perú ahora actualmente ejemplos de proyectos mineros que hayan implementado en todo caso de manera exitosa estas actividades sostenibles que puedan beneficiar tanto a la comunidad local como al medio ambiente? Hay varias experiencias buenas y positivas. Por ejemplo, Anglo American, que tiene el proyecto Quellaveco en Moquegua, en el que yo tuve oportunidad de participar en el espacio de diálogo, en la mesa de diálogo en el 2012, o sea, hace 12 años. Y se llegaron a acuerdos que luego han sido, hasta la fecha, hay un comité de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de estos compromisos o de estos acuerdos. Y hay muchas cosas que se han hecho en beneficio de la población y creo que es un buen ejemplo, ¿no? El trabajo que se está haciendo en el proyecto Quellaveco. Antamina, hasta hace un tiempo, bueno, Antamina hace bastante tiempo tuvo un problema con un problema ambiental y después decidieron hacer como un mineroducto, porque antes usaban otro tipo de transporte. Entonces, Antamina es una empresa que creo ha ido evolucionando, entendiendo la problemática e implementando mejores procesos, estrategias, involucrando mejor a la población. Eh, Antamina, por ejemplo, usa mucho esta figura de obra por impuestos para hacer infraestructura hidráulica, etcétera. O sea, hay varias experiencias positivas, como Ujú, también hay varias experiencias bastante negativas, ¿no? claro. Y bueno, pasando a este tema de las mineras formales, yendo ya a la minería ilegal como tal. Por ejemplo, aquí en la región Huánuco, actualmente no tenemos, o sea, tenemos el 100% minería ilegal.
no hay un proceso de formalización, ¿no? Estamos hablando en este caso de Reinfo. ¿Qué tanta responsabilidad tienen los gobiernos regionales en ese caso, que no han avanzado en el tema de la formalización minera? Claro, cuando hablamos de minería artesanal o minería a pequeña escala, Ujú. hablamos de minería formal, hablamos de minería en proceso de formalización, entre paréntesis, minería informal, que está en proceso de formalización, y hablamos de minería ilegal. ¿Okay? Es bien sutil la diferencia entre minería informal y minería ilegal, de lo que también podríamos hablar un montón, pero el proceso de formalización no es de lo más prolijo, no es lo mejor que hay, es bien difícil formalizarse. Además, quienes tienen a cargo esta formalización es la dirección que ve asuntos mineros en los gobiernos regionales. Claro. Y a veces no tienen personal suficiente, a veces no tienen las capacidades suficientes o los recursos necesarios para poder abordar o resolver este proceso de formalización. Hay varios temas sobre los que podríamos profundizar más, pero a veces es complicado el proceso de formalización mismo y los requisitos que hay. Pero como todo problema también es una oportunidad, yo veo que hay una oportunidad enorme en cómo pueden hacer las empresas formales de gran o mediana minería para incluir en sus procesos a la minería a pequeña escala. O como proveedores de los minerales que pueden también extraer en algunas zonas, o subcontratarlos, o qué formas de contratación pueden hacerse para que estén en el mismo ciclo de producción. También hay un tema de contrato de explotación, donde una empresa minera formal tiene la concesión, hay unos mineros informales en la zona, dentro de esta concesión, y ahí también podría haber una oportunidad o los veo como mis enemigos y trato de sacarlos como sea, que es bien difícil, o puedo generar acuerdos de explotación o acuerdos de cesión de derechos y para poder generar mejores relaciones. O sea, incluso cuando hay acuerdos, por ejemplo, entre comunidad y empresa, o empresa formal y empresa o actividad informal, o en proceso de formalización, podemos tener relaciones antagónicas de cumplimiento y evitamiento. Es como que ya tú haces esto, pero ahí nomás, y no nos involucramos y no nos juntamos, o podemos tener relaciones más cooperativas y de compromiso, donde efectivamente trabajamos juntos para generar valor y beneficio para todos. Claro. Y dentro de ese contexto de minería ilegal en sí, eh, ¿usted cree que el Poder Ejecutivo puede regular esta actividad, ya que, o entrar más a tallar más que los gobiernos regionales? Porque usted me indica que sí, hay muchas limitaciones en cuanto a las direcciones regionales. Mm. Hay minas, ¿no? Entonces, aparte de eso, viendo ya el tema social, un minero ilegal a veces, o mayormente es una persona nativa, es una persona del lugar, ¿no? O sea, incluso la población legitima a la minería ilegal porque es la manera en la que puede generar ingresos económicos. Entonces, no es tan sencillo poder contrarrestar este problema, y ya Reinfo, este registro especial, me parece, ya tiene muchos años, ¿no? Y preguntando aquí a muchas personas, usted dice por la por la limitación que tienen esas direcciones regionales, o la falta también de dinero, no llegan a esos lugares, no llegan a esos lugares. Mm. Y los mineros también no saben exactamente qué proceso seguir para poder formalizarse. Uh -huh. A ver,
creo como estamos organizados, como ha habido este proceso de descentralización en el país, que algunos lo critican mucho, eh, creo que más efectivo podría ser el gobierno nacional para hacer un proceso de formalización que los gobiernos regionales o gobiernos locales incluso. Pero ese no creo que sea el mayor problema. El mayor problema es cuál es el procedimiento o la formalidad para hacer este proceso de formalización. Eh, este es un tipo de norma que creo que debería ser construido de manera conjunta entre los mineros a pequeña escala, que están interesados en formalizarse, y el gobierno nacional o incluso el Congreso. En el Congreso ahorita actualmente hay un proyecto de ley de minería a pequeña escala, pero incluso cuando haces tu pregunta, te refieres a los mineros ilegales. Los mineros ilegales no se pueden formalizar. O sea, una cosa es minería ilegal y otra cosa es Informal. minería informal o en proceso de formalización. Ujú. Y el mundo de la minería ilegal tiene muchos problemas, desde delitos, crimen organizado, trata de personas, Sí. este, trabajo infantil, o sea, todo lo peor que podemos ver en la sociedad está ligado a esta minería ilegal. Pero no todos son mineros ilegales. Es fácil decir, ya, no, todos son ilegales, hay que eliminarlos a todos. Bueno, no es así, porque hay muchas personas que están trabajando o que quieren trabajar de manera seria y quieren formalizarse, pero el proceso de formalización es demasiado complicado. Algunos dicen, este proceso de formalización se hizo para que la gente no se pueda formalizar. O sea, se lo hizo tan complejo para que sea casi imposible formalizarse. O sea, han habido personas, grupos que se han formalizado, pero son la minoría. Entonces se tiene que generar una norma, pero de manera conjunta entre gobierno y minería a pequeña escala. Incluso yo diría que también debería participar la minería formal, mediano grande, porque pueden haber oportunidades de colaboración, de alianzas estratégicas para generar valor. Algunos dicen que si se formalizara toda la minería informal que está en el Perú, el 2% del PBI se incrementaría. O sea, hay muchísimos recursos, y muchísimos en el Perú se podrían beneficiar si se formalizaran muchos de estos mineros a pequeña escala que no pueden hacerlo o que tienen estas bastantes limitaciones, como les digo. Bueno, en todo caso es una tarea pendiente del Estado, porque no es que la minería ilegal haya llegado pues el año pasado, ¿no? O ¿La sea, ilegal o la informal? la ilegal, sí. Claro, Hablando de la porque, ilegal en sí, porque, o sea, son años y mucho tiene que ver, yo creo, en mi opinión personal, también el tema de la corrupción, ¿no? De las mismas claro, autoridades, de las comunidades. Y pasa sí. el tiempo y la afectación, como usted dice, también hay trata de blancas, hay criminalidad, hay explotación infantil, ¿no? Hay temas muy delicados y tanto el Estado habla, ¿no? Yo he estudiado una maestría en eso, de explotación infantil y todo, pero No, no llegan al punto, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Puerto Inca es terrible. mm. Entonces, imagínense ir ahí, ¿no? Estamos a 14, 12 horas de ahí y ver toda esa situación y ese panorama y que el Estado pues no tome medidas necesarias para poder contrarrestar y combatir esto. Pero yo creo que el Estado podría ser más inteligente, Uh -huh. porque si ayudas a formalizar bien a los que quieren formalizarse y que quieren hacer las cosas bien, yo creo que los que están en proceso de formalización, el Estado, incluso la población, podría hacer de lado o marginar o encapsular a los que hacen minería ilegal. O sea, debería haber una narrativa conjunta entre Estado, empresas formales, gran y mediana minería y los mineros en proceso de formalización para poder terminar con esta minería ilegal que le hace tanto daño al país, ¿no? Claro. Bueno, por último,
Luis, coméntanos también acerca de la importancia de la actividad minera. La minería dicen que es uno de los pilares fundamentales de la economía, ¿no? Y se genera también gran parte de las exportaciones peruanas. ¿Cuál es la importancia para que la población pueda saber? Porque justo hay a veces esa confusión, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, la minería es mala. Y justo me mencionas, ¿no? Pero ¿cuál es la ilegal? La ilegal, la minería formal, ¿no? Hay una diferencia y a veces la población, como usted sabe, se queda con lo malo, ¿no? Dice, sí, la minería es mala, la minería es, cuando no saben también los aportes económicos que genera aquí en el país. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la actividad minera formal? A ver, te lo pongo así. Los gobiernos en todo el mundo quieren recibir mayor capital de extranjeros o nacionales para mejorar sus economías y las condiciones de la vida de sus ciudadanos. Pero también las poblaciones locales enfrentan ese reto o ese temor de, oye, ¿protegemos el ambiente o hacemos desarrollo de actividades económicas? Ahora el tema es, tenemos que tener esa disyuntiva de, oye, uno u otro. ¿Acaso no se puede hacer minería de manera responsable que cuide y protege el medio ambiente? Pero el problema es que muchas veces las empresas o incluso el gobierno tienen un enfoque muy legalista. Y dicen, no, esta es la norma, así se hace y ya está. Pero descuidan la gestión de las relaciones y el involucramiento de las poblaciones que podrían convertirse incluso socios para construir desarrollo. O sea, eh, toda actividad humana o económica genera algún tipo de impacto. Desde cuando nuestros animalitos hacen sus cosas que tienen que hacer después de comer, hasta cuando vemos los carros, los camiones transitando por las carreteras, genera impactos. Uno, contamina el ambiente y también genera riesgos porque a veces hay accidentes de tránsito, a veces atropellan a alguien, pero la sociedad en general ha decidido aceptar algunos riesgos. ¿Ok? Entonces, si bien la actividad minera puede ser una palanca para lograr alcanzar el desarrollo sostenible, pero el desarrollo no puede ser a cualquier costo. Entonces, debe hacerse uno con transparencia y participación ciudadana significativa. ¿Pero para qué? No para hacer una, una discusión o debate antagónico de sí a la minería o no a la minería, sino lo que deberíamos preguntarnos como sociedad o como comunidad es bajo qué términos y condiciones podría aceptarse alguna actividad que tiene sus propios costos, riesgos y también beneficios. O sea, como digo hace un rato, la actividad minera puede generar riesgos, pero también beneficios. Pero para que una comunidad reciba eh, con los brazos abiertos un proyecto de inversión, la población tiene que saber que estará mejor de lo que estaba antes de que llegue el proyecto. Claro. ¿Sí? Otra forma de verlo es que la población se puede preguntar, oye, ¿estamos mejor así solito como estamos, sin que venga inversión minera? Y esperar a ver, Diosito, cuando el gobierno nos manda a un colegio, un hospital o un doctor, o podemos aprovecharnos en el buen sentido de la palabra, de trabajar juntos con algún proyecto de inversión que venga y de repente podemos lograr cosas juntos en lugar de estar divididos. O sea, puedo lograr cosas mejor. ¿Cómo voy a tener más éxito logrando lo que yo quiero? ¿Solito o de repente aliándome con una empresa? Porque si yo me logro alguna alianza estratégica con una empresa, de repente la empresa me puede ayudar a mi comunidad llegar al gobierno para que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Eso.